Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Les voy a pedir si por el chat me pueden confirmar que se esté viendo la presentación en este momento. Mi nombre es Sofía, yo soy de SofiJobs, soy especialista en recursos humanos, docente universitaria, coach y asesora laboral. Ahí estoy mirando un poquito los chats para corroborar que se vea bien, si me pueden ir confirmando también que Se ve estemos ok. perfecto, Caro, ¿se ¿eh? ve bien? Bien, Sí, sí, excelente. perfecto. Entonces, buenísimo. Podemos dar inicio entonces a nuestra presentación del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con video currículum y entrevista virtual, ¿sí? Vamos a estar tocando estos dos temas de manera separada, vamos a ver algunos videos también, así que les recomiendo que tengan para tomar nota cerquita de ustedes para poder llevarse toda la información que vamos a ver en el día de hoy. Y Sofi, si no llegan a notar algo, que no se preocupen, que después se los vamos a compartir por mail por si se les pasó algún detalle que no sean problema. Perfecto, buenísimo. Entonces, Caro, van a estar teniendo esta misma presentación por correo. Entonces, bien, vamos a arrancar un poco a hablar del contexto, ¿sí? ¿Qué pasó con el contexto actual en el que estamos viviendo? Bien, hoy obviamente estamos mediante lo que es el teletrabajo y el home office, está un poco mezclado, ¿sí? Porque en realidad estamos teletrabajando un poco de manera forzada, ¿sí? Sin un encuadre. Recién ahora en Argentina, hace muy poquito, surgió la ley de teletrabajo, pero el home office era una actividad que ya venía en Argentina y en los países de Latinoamérica funcionando. Estamos en un momento donde todas las organizaciones están redefiniendo sus procesos de manera virtual. Esto significa desde la acción más pequeña hasta la acción más grande, como es todo el proceso de reclutamiento y selección, que lo vamos a ir viendo a continuación, ¿sí? Los reclutadores hoy tenemos un gran desafío que es realizar todo el proceso de selección de manera virtual y vamos a ver qué habilidades vamos a tener que empezar a entrenar para poder estar acordes a esta nueva situación virtual. Como les comentaba, vamos a tener que empezar a conocer un poquito más este nuevo contexto virtual y además tenemos como reclutadores que recabar la misma información que teníamos anteriormente en un proceso de entrevista presencial. Bien, una de las dudas que surgió entre estos días, yo me entrevisté aproximadamente con unas 450 personas a las que les hicimos una encuesta, tanto reclutadores como entrevistados, y les preguntamos un poquito si para ellos era lo mismo la entrevista virtual que presencial. Así que les voy a pedir acá en el chat que me vayan contando si para ustedes es lo mismo, ¿sí? O fue lo mismo ser entrevistado de manera virtual que de manera presencial y por qué. Así que me gustaría leerlos un poquito a ustedes y que me vayan contando si para ustedes es lo mismo, cambió algo, hay algo distinto en esa entrevista que es virtual, qué extrañan de la entrevista presencial. Así también empezamos a ver un poquito cuáles son las nuevas tendencias de cada una de estas entrevistas, ¿bien? La entrevista presencial ya está quedando un poco obsoleta, ¿sí? Por estos tiempos, por lo menos hasta que definamos qué pasa un poco con el contexto de pandemia, pero me gustaría leerlos un poquito en el chat. Acá Fernando dice, jamás tuve una entrevista virtual. Bien, Fer, va a ser un desafío para vos entonces. Jorge dice, la comunicación verbal es importante, la no verbal, perdón, es importante. Ok, a ver qué otro comentario más tenemos dentro del chat de lo que me puedan decir, ¿no? Lo que les surja, lo primero que se les ocurra cuando hablamos de entrevista virtual y presencial y qué diferencias van sintiendo. Bien, la cámara no enfoca todo el panorama, es completamente distinto, son situaciones diferentes, dice Emilio. No tuve entrevista virtual, dice Aldana. Bien, siento que la entrevista virtual tiene menos privacidad, dice Ludmila. Wow, miren qué interesante esto. Creo que no es lo mismo, dice Karen. Bueno, están todos bastante alineados algunas de las respuestas que fuimos recibiendo. Les voy a mostrar un poquito más cuáles fueron las principales tendencias de esta encuesta que hicimos a través de SofiJobs, como para que empecemos a desenmarañar y dividir un poquito los procesos de selección como los conocemos, ¿sí? Que la conexión no te juegue una mala pasada, dice Manuel, totalmente. Fíjense los comentarios principales que fuimos recabando de lo que fue el debate, ¿sí? Lenguaje no verbal se aprecia mucho mejor en el face to face. Virtual ves una partecita, nos comentaba un participante de nuestra encuesta. A mí me pone menos nerviosa la entrevista online, siento que me puedo preparar mejor, comentaba otra persona, ¿sí? También dentro de esta encuesta. Se maneja otro nivel de ansiedad que yendo a una entrevista presencial. Tuve mi última entrevista de modo virtual y fue muy dinámica, no tan estructurada. Fíjense cómo ya vamos recabando algunas respuestas que también van apareciendo en el chat, ¿sí? Donde vamos todos percibiendo una nueva realidad bastante distinta con lo que es el mundo virtual. Online no puedes captar ciertas expresiones corporales. Ahora vamos a hablar un poquito de
la expresión corporal. Bien, dicen que nunca fue más difícil generar una conexión con el entrevistador, la entrevista se hace muy objetiva, se extraña el cara a cara, menos visible el lenguaje corporal, en la entrevista no se puede evaluar ampliamente el lenguaje, ¿sí? Fíjense que nos van surgiendo casi todas las mismas respuestas, voy a mirar un poquito más el chat. Claudia, miren qué interesante, Claudia le tiene que enseñar a los alumnos CB y entrevista virtual, no hay grandes diferencias, dice Karen. Bien, más o menos estamos todos alineados en que uno de los puntos más cruciales tiene que ver con que se nos pierde un poquito esta cosa de calidez, de que nosotros vemos al reclutador y decimos, para mí me fue bien en la entrevista porque lo conocí en persona, escuché al reclutador, presté atención un poco a su lenguaje, a lo que me preguntaba, para mí tuve una buena entrevista y muchos otros dicen, no, no hay cambios, vamos a evaluar un poco más de lleno todo esto que tiene que ver con la entrevista virtual, ¿sí? Fíjense que la entrevista virtual va a requerir primero una adaptación del espacio de la entrevista que nosotros anteriormente no tenemos. Cuando nosotros vamos a una entrevista, el espacio ya está predeterminado, con lo cual no me tengo que estar preocupando por el lugar en donde me van a hacer la entrevista y acá el lugar es casa. Y ahora vamos a ver qué cosas tenemos que tener en cuenta, qué miramos los reclutadores hacia el detalle para poder ver que ese espacio esté bien preparado. Otra de las más difíciles es que tenemos que adoptar los modismos de la entrevista presencial y virtualizarlos. Hay muchas cosas que nosotros las decimos de manera presencial o las decimos con las manos, gesticulamos, ¿sí? Que por ahí en el mundo virtual se pierden un poquito y tenemos que estar bastante más atentos a este punto por sobre todo, ¿sí? Y por último, no tenemos que olvidarnos de que el encuentro virtual tiene que repasarse exactamente igual que como si tuviéramos una entrevista de manera personal, ¿sí? En vivo. Esto también requiere que yo revise mi currículum antes de tener mi entrevista virtual y además vuelva a revisar ese descriptivo de puesto para ver qué me está pidiendo este reclutador en la entrevista, en dónde va a hacer hincapié, y además tengo que hacer toda la práctica del espacio, que es lo más importante, configurar el espacio donde yo voy a tener esa entrevista. Vamos a ver ahora un poquito más adelante como el botiquín de emergencias que yo llamo para tener una buena entrevista virtual. ¿Qué es lo que no tenemos que olvidar? ¿Sí? Este es el botiquín de emergencias y lo vamos a repasar un poco juntos. Vamos a ver por qué elegí estas cosas y no elegí otras. La primera tiene que ver con el espacio donde voy a estar ubicado, que es la iluminación de ese lugar. Estas últimas 2 semanas hice muchas entrevistas virtuales y me encuentro con que quizás la persona no tiene la posibilidad de tener una cámara en donde se vea perfectamente clara la imagen, entonces la luminosidad del lugar es fundamental. Si no tengo la posibilidad de hacerla en un lugar en donde por ahí no tengo una cámara super wow, como en la computadora, que hay cámaras que están un poquito más viejitas, no hay problema, con la luz puedo compensar mucho, ¿sí? La falta de la cámara o de una cámara que sea de alta gama, por así decirlo. La luz es muy, muy, muy importante en ese espacio, muy importante. La segunda, fundamental, el timing, el tiempo. Tengo que tratar de estar exactamente como si estuviera en una entrevista presencial y tengo que llegar a tiempo, ¿bien? Ahora vamos a ver algunos errores que suelen ocurrir con el tema de los tiempos en la entrevista virtual para que ustedes los tengan también en cuenta. Fundamental el tema de la conexión. Muchas veces pasa que no tengo la posibilidad quizás de en casa tener una buena conexión. Si yo ya sé cuál va a ser el día de mi entrevista, puedo irme a lo de algún amigo, cerca de casa conectarme con el cable de red. Obviamente me pueden pasar cosas, ¿sí? Puede suceder que yo tenga que repactar la entrevista, pero el tema de la conexión es muy importante, ¿sí? Sobre todo para que la entrevista se pueda desarrollar con dinamismo. Imagínense que cuando ustedes están de manera presencial con un reclutador, no tenemos este tema de la pausa, ¿sí? Para que el reclutador nos pueda volver a preguntar, no se nos corta la señal mientras estamos charlando con el reclutador, ¿sí? Por eso es muy importante el tema de la conexión y a veces nos puede condicionar un poquito. Otra fundamental, que es la percha, ¿sí? Es porque por la ropa, ¿sí? La ropa de la entrevista. Que sea una entrevista virtual no significa que la entrevista no tenga un plano de formalidad, ¿sí? Acá debería tratar de vestirme igual que como si estuviera yendo a una entrevista de trabajo, ¿bien? Vestirme completo. Acá también digo, obviamente a veces algunos podemos tener puesto pijama en la parte de abajo y demás, pero les sugiero que traten de estar 100% vestidos y cómodos con lo que se vayan a poner, sobre todo cómodos, para poder tener una entrevista
lo más natural posible. Sucede mucho que cuando la persona no está cómoda con la ropa, en el lenguaje no verbal, ¿sí? En el movimiento del cuerpo, eso se nota muchísimo, ¿sí? Otra de las más importantes tiene que ver con que todos nuestros dispositivos electrónicos estén en ese momento funcionando y con la suficiente carga. Esta semana entrevisté a 2 personas que mientras estaban haciendo la entrevista conmigo se quedaron sin batería. Bien, son datos y cosas que quizás uno en el momento de nervios, depresión, no se da cuenta, ¿sí? Estoy acelerado, quiero tener mi entrevista, quiero que me vaya bien y me olvidé de cargar el celu, me olvidé de ponerme ropa acorde, ¿sí? Me olvidé de chequear el horario, de estar en un lugar cómodo, con lo cual el tema de la adaptación de todas estas cosas hace que mi entrevista funcione mucho mejor que si no las tuviera en cuenta. Bien, a esta parte de la slide, ¿sí? De la filmina, le pueden sacar una foto y antes de una entrevista virtual, chequeen que no nos falte nada de todo esto, ¿sí? Otra que se las sugiero, no les voy a decir que salgan a comprar un trípode porque no es la idea, es que tengan un buen soporte en el espacio donde estén. Si voy a estar con el celular en alguna sala de Zoom o en Google Meets o donde sea, tengan un soporte cómodo para que ustedes se puedan sentar erguidos y puedan estar con la frente, ¿sí? Derecha y observando al reclutador, ¿bien? El tema del soporte es algo que muchos de nosotros desestimamos, decimos, bueno, apoyo el celu contra acá, si no tengo compu, lo dejo acá parado, el celular se cae, ¿sí? Esto nos pasa muy recurrentemente con la gente a la que entrevistamos, así que busquen algún soporte que ustedes sientan que es cómodo, ¿bien? Para dejar el teléfono fijo y que puedan ustedes olvidarse de cualquier factor externo que no tenga que ver con la entrevista, ¿sí? Ustedes cuando se entrevistan en persona se olvidan de todo lo que es el plano exterior porque ustedes ya llegaron a ese lugar que está preparado para entrevistarlos, ¿sí? Acá es al revés, yo tengo que tener en cuenta un montón de cosas antes de mi entrevista. Otra muy importante, siempre tengan un vaso de agua a mano, por si en algún momento quieren tomar agua mientras el reclutador les está contando algo. Otra cosa que pasa mucho y muy seguido es esto de por ahí necesito un poquito de agua para poder seguir charlando con el reclutador, así que ténganlo muy a mano. Al igual que el tema del lápiz y el papel. Yo soy muy del lápiz y el papel, sobre todo cuando no me quiero olvidar de algo que me parece muy importante. Ténganlo a mano. ¿Sí? También para tomar notas si el reclutador les cuenta algo sobre la posición o si les cuenta sobre los beneficios, la remuneración. Esas cosas las pueden ir anotando, ¿sí? Para no olvidarse nada de lo que haya surgido en esa conversación. Acá Aldana pregunta si no está mal visto si haces la entrevista por celular. No, Aldi, nosotros no podemos esperar, digamos, que todas las personas tengan el medio de la computadora para hacer la entrevista. Lo que sí sugerimos es que si lo van a hacer por celular, chequen, que ahora lo vamos a ver, unos minutos antes que la plataforma funcione bien en el celular. Normalmente son plataformas que corren mejor en la computadora y no tanto en el celular. Entonces acá la idea es que ustedes verifiquen que la plataforma a la cual los hayan invitado a la entrevista funcione bien en el celu, ¿sí? Y por último, e importantísimo, el sonido ambiente. Me ha pasado mucho estar en entrevistas virtuales con sonidos de ladridos de perros dentro de la familia, taladros, albañiles. Obviamente, de nuevo, ¿no? Tratemos de que esa horita en la que voy a estar con el reclutador sea en un lugar donde haya mucho, mucho silencio, porque ustedes se desconcentran muy fácilmente. Estas son cosas que hacen que a uno pierda la vista y se ponga a mirar para otro lado y se olvide de lo que me está diciendo el reclutador en ese momento. Mi atención muy fácilmente se va hacia otra cosa porque escuché un ruido, quiero que nadie lo note, entonces ya me pongo nervioso y otra vez me salí, digamos, del entorno de la entrevista, ¿sí? Con lo cual, estas cositas siempre revisarlas antes de tener una entrevista virtual. De nuevo, ahora están muy de moda las entrevistas virtuales, ¿sí? Así que fíjense de cada una de estas cositas por lo menos 15 minutos antes poder chequearlas. Y como algunos de ustedes decían en el chat, sí tenemos un condicionante en la entrevista virtual. Es real que se pierde una proporción del lenguaje verbal, pero les voy a explicar por qué.
se pierde una proporción del lenguaje no verbal. Porque nosotros, cuando vamos a la entrevista, caminamos hacia cierto sector, ¿sí? Nos acompaña el reclutador, nos va contando de la oficina, ¿sí? Nos muestra el lugar. Todas estas cosas nosotros las perdemos, ¿sí? Y nosotros comunicamos constantemente con nuestro cuerpo, comunicamos con las manos, comunicamos con los gestos, con la forma en la que caminamos, ¿sí? Todas estas cosas al reclutador le van dando mucha información sobre la persona a la que viene en la entrevista. Entonces, acá los reclutadores tenemos que tener un doble ojo, ¿sí? Una doble atención, no solamente para captar lenguaje no verbal, sino que además para no perdernos esta cosa muy de la percepción, ¿no? Que es de, bueno, a ver, ¿cómo sentí que me fue con el reclutador? Tuve empatía, sentí que conectamos. Vieron que cuando uno va a una entrevista a veces le pasa esto de decir, me sentí re cómodo con el reclutador, me conecté, me sentí bien, me pareció que le gustó mi perfil, ¿sí? Y en cambio, con lo virtual quizás tenemos un poquito, ¿no? Como esta división, como esta separación que a veces no nos permite darnos cuenta si nos fue bien, nos fue mal, cómo fue mi entrevista virtual. Entonces, doble ojo para los dos lados, para el reclutador que tiene que captar información en un ámbito virtual muy diferente y para ustedes también de tratar de empezar a agudizar un poquito más la empatía y ver qué caras hace el reclutador cuando le cuento lo que le cuento, ¿sí? Si me volvió a repreguntar algo que quizás no entendió, ¿sí? Y además tenemos en juego, ¿no? El tema de que no se nos corte internet, de que se escuche bien. Entonces, hay muchos más condicionantes en este nuevo espacio, ¿sí? Acá estoy leyendo una pregunta muy interesante de Fer en el chat que dice, ¿una entrevista puede ser en un lugar al aire libre? A ver, podría ser al aire libre siempre y cuando por ahí no estés muy cerca de la calle, ¿sí? Y no se escuche mucho sonido ambiente, ¿bien? O por ahí que pasen muchos autos y demás. Eso sí lo puedes hacer tranquilamente. Si es en un lugar tranquilo, Fer, no hay ningún inconveniente. Y para muchos candidatos, ¿sí? El tema de la virtualidad puede ser mucho más beneficioso, ya que no tengo costo de inversión en viaje, por ejemplo, que es uno de los temas fundamentales en la entrevista presencial, o el tema de la pérdida de tiempo para lo que es el traslado, ¿no? Obviamente, haciendo una entrevista virtual, yo estoy poniendo mi tiempo a disposición para el reclutador, pero es muy distinto a que si yo tengo que ir a esa oficina, ¿sí? Acercarme, tomarme 2 colectivos, un tren, un subte, ya tengo mucho más tiempo, ¿bien? Y hay mucha gente que prefiere siempre el encuentro presencial, que quizás le gusta más, ¿bien? Ya que todavía no hay mucha comodidad en algunos perfiles con el tema de la virtualidad, ¿bien? Voy a ir leyendo un poquito el chat mientras voy pasando las filminas. Acá me preguntan el tema de cómo me ven a mí en la pantalla, sigo el tema de la imagen. La realidad es que nunca vamos a poder ver a la persona de cuerpo entero, ni al reclutador, ni a la persona que está entrevistándose con nosotros, sobre todo por el tema de la distancia con el dispositivo. Yo tengo auriculares ahora, me puedo alejar y ustedes me podrían ver un poco más de cuerpo entero, pero en este momento que tengo que estar cerca leyendo, probablemente es la manera más cómoda, ¿sí? Los reclutadores no pretendemos verlos de cuerpo entero, sino tener un plano de ustedes donde se los vea con claridad y donde estemos cómodos para poder preguntarles y tratar de hacer un contacto visual que en este momento con la virtualidad es súper difícil. Imagínense que para que ustedes sientan que yo los estoy mirando, yo tengo que mirar hacia la cámara y no los estoy mirando a los ojos. Entonces también requiere un poquito de entrenamiento, ¿bien? Y acá vamos a hablar justamente de algunos errores que surgen, bien, en la entrevista virtual, como para que vayan tomando nota y no se pierdan ninguno de vista. El primero es la falta de práctica con la aplicación con la que van a tener la entrevista. Y esto nos pasa muchísimo. Por ejemplo, nos pasa mucho en Zoom, que no logran ingresar con el usuario, la contraseña, no les funciona el audio, no funciona la cámara. Entonces, siempre les recomiendo que en este punto traten de verificarlo por lo menos 10 minutos antes y que si tienen algún inconveniente técnico puedan resolverlo con alguien cercano o hablar con el reclutador para que lo puedan resolver unos minutos previo a que comience la entrevista, ¿sí? Lo mismo con Google Meet, WhatsApp, y la que más dificultad genera es Teams, ¿sí? Que viene a ser como una especie de Skype, que muchas empresas lo utilizan y nos piden que también nos loguemos a través de
de este tipo de herramienta y es un poquito la que mayor dificultad genera. Así que antes de que tengan su entrevista virtual, siempre chequeen la herramienta por la cual van a tener que, ¿sí?, descargar e ingresar para que la entrevista se dé en el tiempo correcto. Bien. Otro de los errores más frecuentes, y este es uno de los más difíciles, intenten practicarlo en sus casas cuando tengan clases por Zoom o hablando con amigos, es el tema de el contacto visual, porque yo en realidad no tendría que estar mirando hacia la cámara, tendría que estar mirándolos a los ojos, que también es súper difícil porque en general nosotros no miramos a la cámara, miramos a la pantalla y queremos ver nosotros al reclutador. Entonces, en vez de estar mirando a la cámara como si lo miráramos fijo, miramos a la pantalla, ¿sí? No es lo mismo mirar hacia un lado que hacia el otro, ¿sí? Si ven mis ojos, yo los miro a ustedes, miro la pantalla, los miro a ustedes y miro la pantalla. Esto hay que ir haciéndolo y practicándolo para poder mirar al reclutador y también mirar hacia la cámara y que el reclutador sienta que lo estoy observando. Y otra de las fallas que también estamos viendo muy frecuentemente en las entrevistas virtuales es que muchas personas tienen la cámara enfocada de costado, en vez de tenernos de frente y de poder mirarnos virtualmente de frente, yo le miro como la espalda o el perfil, ¿sí? Lo miro como rotada a la persona, ¿bien? Parece que le estoy como dando la espalda. Esto me pasa mucho en algunas entrevistas virtuales, que la persona tiene la cámara ubicada lejos, ¿sí?, de su rostro, entonces me termina enfocando un hombro, ¿bien? O lo termino viendo semi de espaldas. Siempre de frente, como si estuviera, ¿sí?, mirando hacia la cámara derechito, y esto hace que yo tenga una mayor empatía con el reclutador. Y por último, como les comentaba antes, las distracciones de ambiente, que son las que más se notan. La persona se pone muy tensa, dice, uy, no, que el reclutador no haya escuchado que el perro acaba de ladrar, que me acaban de tocar timbre. Estas cosas pasan muchísimo, así que les recomiendo que ese ratito lo reserven y que haya la mayor paz posible, o por lo menos la que ustedes puedan controlar, ¿no? Se entiende que pueden suceder cosas en el medio, pero se los recomiendo ampliamente para que ustedes no se desconcentren por sobre todo. Bien. Acá tengo un mensaje de María. Lo que se extraña de la entrevista presencial es que se puede ver cómo es el lugar donde trabajarías. Concuerdo mucho con este comentario, María, porque la realidad es que a uno le da mucho más información como candidato, ¿no? El lugar en el que va a trabajar. Y es súper correcto y tal cual como lo decís. Muchas empresas tienen fotos en Google o en su página web. Si es de Argentina, hay muchas empresas multinacionales muy grandes que tienen fotos de las oficinas, pero no por ahí de Argentina. Así que no es una mala pregunta para hacerle al reclutador en la entrevista. Y siempre para mí un tip fundamental, cuando tengan una entrevista virtual, como siempre les decimos, hagan notas sobre ustedes mismos de cosas que no quieran olvidarse mencionar en la entrevista, ¿sí? A veces pasa que en el momento de nervios o de que estoy un poco acelerado, ¿sí?, en la entrevista digo, ay, me olvidé de decir esto que para mí era súper importante. Bueno, lo anoto y lo tengo a mano, bien a la vista en la entrevista virtual, como para poder recordarlo y no olvidarme, ¿bien? También lo mismo con el tema de las preguntas. Siempre que salimos de una entrevista presencial o virtual, pasaron 15, 20 minutos y dijimos, no pregunté tal cosa, ¿sí? Entonces, vayan anotándose estas cositas para que no les queden fuera, ¿sí?, del ámbito de la entrevista, así pueden tener un espacio y un encuentro lo más completo posible. Acá me pregunta Jorge, ¿qué tan importante es vestirse formal o muy formal? Yo creo que uno tiene que sentirse con algo que lo identifique, con lo que se sienta cómodo, y la realidad es que hoy las entrevistas ya no son con vestimenta tan formal como traje, corbata, como eran hace un tiempo. De hecho, ya son pocos los roles, por así decirlo, o perfiles profesionales que requieren esta vestimenta para el día a día. Con lo cual les sugiero que puedan ponerse algo, digamos, una camisa, en tu caso, Jorge, ¿sí?, o algún suéter que te guste, ¿bien? No hace falta que sea tan formal, sí que estén presentables, y si están dudando con la ropa, es preferible que sobre y no que falte, ¿sí? Prefiero estar siempre un poquito más formal que informal en la entrevista. Bien, y para
empezar un poquito a cerrar el tema de las entrevistas virtuales, yo siempre digo que las entrevistas virtuales siempre existieron. O sea, para muchas empresas esto no es nuevo, ¿bien? Sobre todo para las multinacionales muy grandes, la entrevista virtual se venía implementando hace muchos años, sobre todo los que tienen proyectos en países que no sean en Argentina, donde probablemente necesitemos hacer un llamado con parte del equipo que trabaja en el exterior, con lo cual hoy, digamos, estamos en un proceso de estandarización. Bien, estamos viviendo un auge de manera más generalizada, donde el contexto nos invita obligatoriamente a adaptarnos a todos, pero hay muchas empresas que ya tienen mucha calle, sí, que ya tienen muy recorrido el tema de la entrevista virtual y que también incluso les pueden dar hasta tips, sí, previo a esa entrevista de cómo manejarse mejor con las plataformas y demás. Hay muchas que tienen página donde pueden seguir dándoles más consejos sobre esto. Pero bueno, esto es para que ustedes se den una idea de que esto no es un concepto súper novedoso, sino que muchas empresas ya lo venían haciendo, ¿sí? Ya venían charlando, ya venían hablando con los candidatos de manera virtual y hoy no olvidemos que en un porcentaje muy bajo, sé que hoy hay entrevistas presenciales en algunos lugares, con lo cual digo, todavía hay estructuras que necesitan acomodarse un poquito más al contexto. Y ustedes no se olviden que hay reclutadores de todas las generaciones en las empresas, ¿sí? Hay gente de todas las generaciones que tenemos actualmente en el mercado laboral, con lo cual va a haber muchos reclutadores que todavía no se sientan cómodos con lo virtual, otros tantos que estén muchísimo más establecidos ya en esta nueva dinámica, entonces nos vamos a seguir encontrando con un poquito de disparidad, ¿bien? Vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver un poco más lo que es el video currículum, porque obviamente con el tema de la pandemia también tenemos muchas empresas que están empezando a solicitar este video que es bastante más personalizado que el proceso del envío del currículum vitae. Para que se queden tranquilos, vamos a ver dos modelos de video CV hoy donde van a poder sacar bastantes tips y herramientas también acá. ¿Bien? ¿Qué es lo positivo o qué es lo que destaco yo del video currículum? Que si bien no reemplaza el dato duro del currículum vitae, que si bien no reemplaza la hoja, si el documento por escrito, me da muchísima más información sobre el candidato. A mí me genera una imagen mucho más general y global de con quién yo me voy a encontrar, ¿sí? Básicamente humaniza mucho más el proceso, ¿bien? Yo puedo a través de este video conocer las aspiraciones del postulante, puedo escuchar su tono de voz, puedo escuchar qué le interesa, ¿sí? Para los que les da vergüenza, que deben ser la gran mayoría de los que están en este webinar, por eso están tomando el video currículum, les sugiero que se animen. Muchos de ustedes me dicen con mucha frecuencia, Sofi, no encuentro la manera de que un reclutador mire mi currículum en papel. Bueno, quizás podés arriesgarte a hacer un video currículum y que esto entre mucho más fácil por los ojos. Les cuento, además, que hay una estadística muy conocida que dice que nosotros cuando recibimos algo, ¿sí? Un papel por escrito, retenemos el 35% de la información. Pero cuando ese contenido viene con un soporte de imagen, retenemos hasta un 65 a 70% de esa información. Así que fíjense cómo el video currículum complementa mucho más el perfil profesional de ustedes y además van a tener acá un montón de situaciones de práctica que las vamos a ver a continuación para que vayan sintiéndose un poquito más cómodos con esta nueva dinámica. Y además, un dato no menor es que esto va a exigir de su parte algunos conocimientos, ¿sí? De edición, probablemente, iluminación, modulación y control del lenguaje verbal y no verbal. Y esto lo van a ver ustedes cuando se empiecen a filmar. Normalmente cuando uno está nervioso sube mucho los hombros, se mueve, se balancea, mueve mucho los brazos, ¿sí? Lo bueno del video es que ustedes pueden grabar varias tomas e ir comparando cómo su lenguaje no verbal se va acomodando también al discurso que ustedes van preparando, ¿sí? Vamos a entrar un poquito más de lleno en lo que es el video currículum y vamos a ver cómo lo van a empezar a estructurar, cómo cada uno de ustedes va a terminar haciendo su video currículum. Lo primero por lo que tenemos que empezar es por una introducción, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Quién es Valeria Martino? ¿Quién es Gabriela Tobores? ¿Quién es? ¿Sí? Esto es importante, la presentación inicial con la que ustedes van a arrancar ese video currículum. Después vamos a ir a un desarrollo que tiene que ver con la educación y la experiencia que yo ya tengo dentro de mi área de especialización. Y por último, voy a ir al desenlace, donde yo voy a empezar a hablar de esos aspectos que yo sé que me destacan como candidato.
Acá la clave entre estas tres partes es que esto sea fluido, o sea, que yo pueda escuchar todo ese video currículum y diga, perfecto, se relaciona todo y todo va teniendo un hilo conductor. Obviamente, como les cuento, esto no es algo que se hace de la noche a la mañana, requiere que ustedes tengan práctica y sobre todo mucho autoconocimiento, ¿bien? Y cuando digo autoconocimiento es qué mensaje quiero dejarle al reclutador cuando reciba ese video currículum. ¿Qué quiero que reciba de mí? ¿Con qué impresión quiero que se quede? Que soy una persona como, ¿sí? Lo vamos a seguir viendo en las próximas filminas. No sé si de video currículum hay algún comentario. Voy a empezar a leer un poquito más por acá. El video se ve, subirlo al Drive y adjuntar el link en el CV escrito para que el reclutador pueda verlo. Es una buena idea, Eli. Ahí veo tu pregunta, Eliana Paiva. Es una buena idea. Yo hice un posteo sobre código QR hace poquito, así que lo pueden ir a ver también en las redes. Normalmente el reclutador nos va a pedir que lo carguemos a través de una plataforma o nos puede pedir un link de acceso a Drive, ¿sí? Para poder ver ese video currículum. Hay algunas plataformas que son un poquito más avanzadas donde se carga directamente en esa plataforma puntual, como en Boomerang, ¿sí? Que Boomerang tiene su propia plataforma, cargan su video CV y ya queda ahí cargado, ¿sí? Ahora vamos a ver el tema de la duración, vamos a verla en específico, bien, que es algo que veo que están como preguntando acá muy en detalle, ya para ir avanzando un poquito más, bien. 4 cosas a tener en cuenta con lo que es el video currículum. Los tiempos. Tenemos 2 duraciones. Tenemos el video corto, que es de 20 segundos, que vamos a ver el ejemplo ahora, que para este les sugiero que practiquen con las historias de Instagram porque duran 15 segundos, así que pueden practicar con una historia y un poquito más, ¿sí? Adecuarse al tiempo. Y si no, tienen la duración máxima, que es de 1 minuto y medio. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Recuerden que en Boomerang tienen la posibilidad de subir el video corto, que es bastante potente y que el mensaje tiene que ser súper consistente. Y no se olviden que tenemos que tratar de estar en un ambiente en el que nos sintamos cómodos, ¿sí? Acá vuelvo a una pregunta que había tenido en el chat, que es el tema del aire libre. Si lo puedo grabar al aire libre, lo pueden grabar al aire libre, en un espacio como el mío, donde por ahí estoy sentada con un fondo blanco, ¿sí? Pueden grabarlo, como lo vamos a ver ahora con una de las chicas, el video se ve, que lo grabó en un espacio, ¿sí? Público. Lo vamos a ir viendo ahora un poquito más adelante. Y algo fundamental del video CV es el tema de ser conciso. No podemos darnos, digamos, el tiempo de estar titubeando. Recuerden que es 1 minuto y medio máximo y en ese punto nosotros tenemos que tratar de ser lo más concisos, consistentes y concretos con la información que queremos dar. Entonces, escriban previamente un boceto de lo que quieren contar. Bien, recuerden, introducción, ¿sí? Lo que sería la parte del desarrollo y luego lo que es el desenlace. Pero escríbanlo, practíquenlo, traten de ver cómo les sale, ¿bien? Porque es mucho más fácil si yo armo algo que ya tengo previamente escrito a que si me tiro de lleno a la pileta sin ningún tipo de boceto, probablemente me cueste un poquito más armar ese video CV, ¿bien? Y por último, que sea muy personal, o sea, que sea muy personalizado. Nosotros somos todas personas totalmente distintas entre nosotros. Cada uno de nosotros tiene singularidades, tiene habilidades, competencias. Yo no soy igual que Caro, yo no soy igual que Sophie Merchant, no soy igual que Guille, ¿sí? Todos somos totalmente distintos. Entonces, busquen su singularidad para reflejarla a través del video currículum. No es una tarea fácil, acá obviamente los traigo más hacia el lado de la psicología, a que busquen qué es lo distintivo en ustedes. Y en el video vamos a empezar a encontrar algunas de estas claves, que lo vamos a ver ahora, ¿sí? Los ejemplos que tenemos de video. Vamos a ver el de 20 segundos, sí, que es el que está subido en Boomerang. Vamos a hacer un pequeño análisis de ese video. Y vamos a ver el de 1 minuto y medio, que es el que es un poquito más arriesgado, ¿sí? Que requiere, digamos, un poco más de texto para poder ir hablando. Y ustedes también quiero que me vayan contando cómo lo ven, ¿sí? A cada uno de estos videos y qué pudieron ir detectando. Les sugiero que antes de ponerle play, le suban un poquito el volumen por si perdemos un poquito de audición en los 2 videos, ¿sí? Voy a arrancar con el de 20 segundos. Hola, mi nombre es Sol, estoy estudiando administración, me gustaría trabajar en una empresa en la que pueda crecer profesionalmente y con un buen ambiente laboral.
Mis hobbies son leer y me gusta salir a correr. Bien. ¿Lo pudieron ver bien? ¿Se escuchó bien? Por las dudas pregunto antes que pongamos el segundo video, así me cuentan si todos lo pudieron ver y escuchar. O que me confirmes, Caro, si se vio bien y se escuchó. Se vio y se vio perfecto, ¿eh? Bien, perfecto. ¿Qué escuchamos en este video de 20 segundos? Fíjense cortito. Presentación, ¿sí? ¿Quién era? ¿Qué estudiaba? ¿Qué edad tenía? Fíjense que estaba vestida súper cómoda, se la ve muy holgada de ropa, o sea, no se la ve súper formal, sino con una ropa que se notaba que estaba cómoda por cómo estaba sentada, de frente, ¿sí? Mirando hacia la cámara, sonrisa, concisa, ¿sí? Que eso también es un tema no menor, fue muy conciso el video, ella contó que buscaba un lugar de trabajo donde se pudiera desarrollar y donde pudiera crecer con un buen clima laboral y contó sus dos hobbies, ¿sí? Cortito, 20 segundos, impacto, ¿sí? Lo que busca el video de 20 segundos es generar impacto, ¿bien? Vamos a ir al video que es un poquito más largo, ¿sí? Que es el de 1 minuto y medio, y acá vayan anotando ustedes qué cosas notan de Enzo, que vamos a ver el video a continuación. Como les dije, suban un poquito de volumen por si lo escuchan un poquito bajo. Hola, mi nombre es Enzo Moro, soy estudiante de licenciatura en Sistemas en la Universidad Nacional de Lanús. Me entusiasma mucho esta propuesta, ya que la veo como la gran oportunidad de desarrollo profesional y personal. Tengo muchísimas ganas de aprender y adquirir conocimientos constantemente. Esto es algo que lo puedo hacer con facilidad, ya que poseo la capacidad de adaptación y aprendizaje rápido. Es un sueño poder formar parte de una empresa de tal magnitud y renombre a nivel mundial. Que existe la oportunidad de hacer carrera dentro de ella es algo espectacular. Me siento identificado para el área de servicio solicitada, ya que mi proyecto futuro es especializarme en el área de seguridad informática. Y veo un nexo entre las dos, porque en seguridad informática también se buscan y se analizan posibles riesgos para minimizarlos y solucionarlos de una manera rápida y eficaz. Manejo de la mejor manera todas las herramientas del paquete Office. Programo en C, que es el lenguaje primitivo de todos los lenguajes de programación. No me conformo con esto, por lo cual realizo capacitaciones constantemente, ya sea en el área de redes, en el área de base de datos o en cualquier otra área de informática que me permita seguir evolucionando. Esta es mi breve presentación. Deseo formar parte y sé que nos complementaremos de la mejor manera. Gracias por su tiempo y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, ¿qué piensan de Enzo? Me gustaría que me cuenten los que lo estuvieron escuchando recién. A ver, voy a ir al chat. Pareciera que está dirigiendo este video una empresa que se postuló, está realizado en partes, dice Ramón, sí, correcto, está realizado en partes, con lo cual hubo trabajo de edición. El enfoque del video, correcto también. Muy estudiado, me dicen acá. Generó mayor impacto. Es muy chiquito Enzo. ¿Ustedes escucharon qué edad tiene para hacer un video CB? Antes que nada voy a decir esto, ¿no? Porque hay que tener 20 años y animarse a grabarse durante 1 minuto y medio. Esto lo digo porque en líneas generales la gente no se anima. Muy estructurado, dicen acá, muy tranquilo. Bueno, fíjense que cada uno acá, digo, da su punto de vista de qué le parece. Pero yo les voy a traer algunas cosas que para mí del video de Enzo fueron muy buenas y que para mí estas son las cosas que a mí como reclutadora me significan más, ¿no? O sea, ninguno es experto en video CB hasta que se la pasa todo el día grabándose. En eso también tenemos que ser muy objetivos, ¿sí? Obviamente, al momento de uno hacerlo, o sea, verlo desde afuera es muy fácil para criticarlo, pero hacerlo uno requiere un nivel de mucha concentración, ¿sí? Vamos a ver un poquito de algunos fragmentos que dijo Enzo también para que ustedes se puedan llevar al momento de herramientas para hacer su video CB. Fíjense que se presentó como, hola, soy Enzo, tengo tantos años, estudio en tal universidad, ¿sí? Con lo cual ya el reclutador sabe un poquito más cuáles son las áreas de interés porque dijo que estudiaba informática, ¿sí? Soy estudiante graduado de, bien, esto fue otro dato que él también nos dio. Me interesa esta posición porque, y ahí él contó por qué le interesaba entrar en esa empresa, dijo que la empresa tenía un renombre muy grande y es verdad. Él después de hacer este video, para los que quizás le dieron con un caño en el chat, consiguió trabajo, así que fíjense que a Enzo tan mal no le fue con el video CB. Esto tiene que ver con que no muchos candidatos lo quieren hacer y con que hay muchas personas que se inhiben en este proceso y dejan justamente la instancia de la entrevista porque no se animan a grabarse.
formándose, y él, a pesar de que está un poco tímido y de que es muy chiquito, porque es una persona muy joven, digo, no solo adquirió el trabajo, sino que además supo explicar por qué le interesaba esa posición. Dijo que le interesaba ese puesto para poder aprender, contó todas sus habilidades, ¿sí? Como persona estudiante de informática, dijo qué lenguaje usaba para programar, que conocía ciertas y determinadas habilidades y que no se conformaba solamente con eso, sino que además había seguido formándose en diferentes cuestiones que le generaban interés similares a los intereses que podía llegar a tener la compañía. Bien, y finalmente cerró con: esta es mi breve presentación, gracias por su tiempo y por la oportunidad. Bien, siempre agradeciéndole a la persona que está escuchando esto, porque digo, es un reclutador que nos destina 1 minuto y medio, y acá no se olviden, esto también es una generalidad, ¿no? No todos los perfiles laborales son iguales. Justamente con sistemas nos pasa de que muchas veces son personas muy introvertidas y que quizás la parte de sus habilidades comunicacionales está un poco más retrotraída, ¿sí? O sea, que son personas que suelen ser un poco más perfil bajo, ¿bien? Enzo en 1 minuto y medio se charló todo, con lo cual en su perfil genera cierta diferencia, ¿sí? De nuevo, él está aprendiendo también al grabar este video. Tómense un tiempo ustedes también para aprender, ¿sí? Que eso sería lo ideal, de que puedan ir practicando su propio video CV. Y me voy a tomar unos minutitos para leer algunas preguntas del chat, así vamos complementando. María me pregunta si vale la pena repetir información que ya esté en el CV. La realidad es que el video CV nos ayuda mucho a explayarnos en lo que no podamos poner en el currículum, ¿sí? O que podamos volver a reforzar ciertas informaciones que nos interesan. En el caso de Enzo fue muy estratégico, ¿sí? Volver a repetir que él no se conformaba con lo que sabía hacer, que ya estaba en su CV, sino que había hecho otro montón de cosas. Fíjense que son dos cosas que van articuladas de la mano, ¿bien? Carlos pregunta si perjudica realizar el video por partes o si es mejor continuo. Se entiende que la persona alguna pausa va a tener que hacer porque alguna parte le gustó más cómo quedó grabada que otra. Siempre es importante, como les contaba antes, que esto tenga fluidez, ¿sí? Que vaya fluyendo el mismo video. Hubiera sido raro si él cortaba el video y aparecía con otra ropa totalmente distinto, ¿sí? O con un fondo diferente. Acá hay fluidez entre lo que él dice y entre lo que él tiene puesto, y se nota que lo grabó en el mismo momento, pero que cortó algunas tomas que le gustaron más que otras y sin embargo se entienden bien y van fluyendo, ¿sí? ¿En qué nos enfocamos si no tenemos experiencia, Anto? En las habilidades, en la parte de capacitación, y trata de acercarte a tu área de interés a través de prácticas profesionales o pasantías, ¿sí? Se deben ver las manos al momento de grabar el video. Si las usás como yo, para articular y para acompañarte, te recomiendo que sí, porque esto nos ayuda mucho, ¿sí? Ahora, si sos de esas personas a las que les cuesta mucho dejar las manos quietas, te recomiendo que trates de que sea un plano más intermedio, ¿bien? Bien, estoy viendo algunas preguntas también un poco ya más puntuales sobre agregar elementos gráficos o visuales. Yo iría por lo más simple, primero, no lo haría tan complejo, sobre todo para no complicarme la vida haciendo los primeros videos CVs. Y si después ya estoy un poco más, digamos, canchero, si ya me sale un poco más, ahí probar algo un poco más distinto, ¿sí? Pero al principio ir sobre lo seguro, porque la parte oral es la más difícil, o sea, la parte de todo lo que tengo que decir y de que mi cuerpo se mueva al unísono y acompañando, la parte oral es difícil. Cuando empiecen a grabarse se van a dar cuenta que el nivel de dificultad es alto, sobre todo porque ustedes van a querer expresar correctamente quiénes son, entonces tienen que tomarse un tiempo para entrenar. Esto es como entrenar para entrevistas, ¿sí? Bien, sigo leyendo algunos mensajes por ahí más relevantes. ¿En qué nos enfoca? Este lo leí, perfecto. Perjudica realizar un video por partes también. ¿Puede durar menos? Manlio pregunta si puede durar menos. Sí, puede durar menos que 1 minuto y medio. Lo máximo sería 1 minuto y medio, ¿sí? No ponerle ni más tiempo, y si puedo menos, mejor. Siempre y cuando utilice bien ese tiempo, no hay inconveniente. Bien.
Perfecto. Si puedo incluir música en el video de fondo, también acá preguntan. Sí, si es digamos, si es algo ambiente y no me molesta, no hay problema, ¿sí? Lo puedo hacer. Como siempre les digo, no se vuelvan locos en tratar de generar un video que parezca un videoclip, ¿sí? O sea, siempre tratemos de ir a lo conciso, a lo certero y a lo que sé que al reclutador le va a servir, que es en realidad escucharme a mí contándole por qué me interesó esa posición, ¿bien? Después, obviamente, le puedo ir agregando cosas, si me siento más confiado, con eso no hay problema, pero primero les sugiero que trabajen mucho y hagan mucho foco y entrenen en la parte de qué quiero decir, ¿sí? Que es otra de las últimas filminas ya. Les dejo unas preguntas para que se lleven, ¿bien? Para que ustedes puedan escribir y pensar cómo van a articular su propio video CV. Traten de pensar en qué son buenos, ¿sí? ¿Qué los diferencia de otros candidatos? Y contéstense al lado esa pregunta para poder empezar a articular con el video. ¿Y qué cosas no pueden quedar fuera de este video CV que quieras resaltar? Por ejemplo, en mi caso yo no podría dejar fuera, bien, que tuve una práctica profesional en Estados Unidos sobre currículum vitae, porque para mí fue fundamental para hoy estar dando charlas y ser speaker, ¿sí? Doy un ejemplo puntual. Digo, ¿qué cosas para mí son muy importantes que quizás en mi CV las pude poner chiquitas y en el video las puedo expandir y las puedo explayar? ¿Bien? Y además les sugiero que tengan el entusiasmo de demostrar que tienen esa oportunidad. Enzo estaba muy vergonzoso en su video, pero sin embargo él demuestra que quiere esa oportunidad, agradece por el tiempo, agradece por la oportunidad e incluso menciona las dimensiones que para él tiene esa compañía, que él la ve como la compañía de sus sueños, ¿no? Entonces, esta es una excelente herramienta para los que no se sienten cómodos con el currículum en papel y sienten que les falta todavía como un poquito más o se quieren sentir más cerca del reclutador. Usen este medio, úsenlo como algo diferencial. Como les contaba nuevamente, son pocos los candidatos que se animan a hacer el videocurrículum. Tienen la posibilidad de grabarlo en Boomerang y de probarlo durante 20 segundos, que es aún más desafiante, ¿sí? Así que, complementando con el perfil, eso al reclutador le da mucha información y también hace que ustedes tengan mucha más ventaja, porque no lo hacen todas las personas. Entonces, requiere otras habilidades también a nivel comunicación que se ponen en juego. Y voy a tomarme estos últimos minutitos para terminar de leer el chat mientras les dejo mis redes, ¿sí? Caro, ¿querés decir algo? Sí, hay varias preguntas, Sofi. No, que estoy viendo que el chat está muy activo, pero si querés mencionar antes tus redes para que todos te puedan seguir y seguir muchos más de estos consejos. Dale, Caro, buenísimo. Bueno, me pueden encontrar como Sophie Jobs, tanto en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, ¿sí? Tenemos tanto Sophie Jobs como mi perfil profesional individual. Antes que nada, y no me quiero olvidar de esto porque es súper importante, estamos reclutando a 40 personas que quieran hacer entrevistas virtuales con devolución de la entrevista virtual y además con devolución sobre tips sobre su currículum vitae, porque tenemos un programa de prácticas profesionales, así que quienes quieran ser entrevistados y recibir una devolución particular, lo pueden hacer, pueden ingresar a las redes y encontrar toda la info. Así que bueno, ahí pueden encontrar un montón de contenido gratuito. Así que ahora, si te parece, Caro, paso al chat, así ya cerramos con algunas consultas que hayan quedado. Genial, sí. ¿Querés que te vaya ayudando a leer? Dale. Dale, buenísimo. Mira, por ejemplo, Andrea Ortega, que lo puso 2 veces, nos consulta sobre si uno tiene una entrevista en la misma empresa en la que se encuentra, pero para cambiar de área, ¿cómo hace para manifestar que su deseo de cambiar de área es porque ya cree que no puede progresar más donde se encuentra? ¿Cuál es la mejor forma de manifestarlo? A ver, probablemente lo que te sucede cuando te surge esta posibilidad de cambiar de área tiene que ver con nuevos desafíos y probablemente esta segunda área tenga más que ver con tu área de estudio. En la mayoría de las veces surge porque el desafío profesional para uno es muy grande o porque se vincula más con lo que uno está estudiando. Yo trataría de ir por ese lado. Sin embargo, no está mal que uno hable de que hay ciertas posiciones que ya tienen como un techo de crecimiento. Digo, esto lo sabemos en las organizaciones, no es que es algo que nadie sabe o que es secreto, ¿sí? Hay puestos donde tenemos más posibilidad de acrecentar nuestros conocimientos y hacer cosas distintas todos los días, y hay posiciones que quizás
tienen tareas un poco más reducidas, con lo cual siempre recomiendo de nuevo volver a la parte de la comunicación. No es lo mismo que yo diga, llegué a mi techo acá, a que yo diga, mi posición hoy ya para mí cumplió mi expectativa y ya aprendí todo lo que podía aprender. Esto me parece un desafío mucho más grande para mí como profesional y me entusiasma llevarlo adelante. Fíjense la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Creo que lo más importante es esto, que si realmente te estás postulando internamente a otra búsqueda, es porque seguramente el desafío profesional tiene otros condimentos. Perfecto, clarísimo. También Marta nos pregunta sobre si el video se ve una vez que uno lo tiene, lo puede enviar por mail. Viste que muchas empresas para postularse te pide que hagas la postulación mediante mail. Si aconsejas mandar el video por ese medio. Lo aconsejo siempre que sea, puede ser a través de un link de WeTransfer o a través de un Google Drive que esté con el link autorizado para que la persona lo pueda ver y no lo necesite descargar. Sí, lo aconsejo. Siempre chequear previamente que el link que estemos enviando sea el correcto. Me han llegado cosas que no tenían nada que ver, así que pueden pegarle una miradita antes de adjuntarlo en el mail. Perfecto, clarísimo. Otra pregunta que resulta interesante de Ramón Andrés Roca es si es recomendable hacer un video CV personalizado para determinada empresa o aconsejas tener uno medio como de comodín. Se hace las dos cosas. El personalizado lo recomiendo mucho, porque obviamente ahí voy a poder todavía destacar muchas más cosas probablemente de la empresa, y no está mal tener uno más general, lo que sí ahí voy a tener que tener mucho cuidado en que ese discurso sea lo más parejo posible o estándar para las búsquedas que estoy teniendo. O sea, si yo me estoy postulando siempre una búsqueda de jefatura y esa es mi intención, probablemente tener un video CV más estandarizado no está mal. Ahora, si me quiero postular a una gerencia, voy a tener que hacer uno bastante más diferente que el que tengo de comodín, por así decirlo. No sé si quedó claro. Clarísimo. Sí, sí. Después, bueno, ya empieza a haber agradecimientos de gente que le gustó mucho el seminario. Después, consejos respecto a dónde subir los videos CV. Esto ya lo fuiste respondiendo bastante a lo largo de todo el webinar. No sé si querés agregar algo más. Aquí les recomiendo que, fíjense que si buscan en YouTube, para los que preguntaban así, videos currículums disruptivos, pueden encontrar en YouTube un montón. Debo advertir que en Latinoamérica todavía no están esos videos currículums tan a la mano para los reclutadores, sí que nosotros nos saca un poco de información sobre el candidato y su forma de hablar y de expresarse, pero pueden mirarlos como para armarse un portfolio por ahí más creativo, ¿sí? Donde no involucre quizás que ustedes estén hablando, ¿bien? Sí, siempre es bueno tener referencias. Sobre si hay que tener experiencia previa para hacerlo, ya también fue algo de lo que hablaste bastante, pero no sé si querés acotar algo más. A ver, yo acá siempre los invito a que se animen a grabarse en diferentes momentos y ámbitos de su vida. Si hay mucha gente que por ahí las redes todavía les da como un poquito de miedo, se sienten muy expuestos, lamento contarles que todo lo que viene virtual va a ser de otro nivel de exposición. El video se ve requiere otro nivel de exposición y que traten de animarse, porque la realidad es que esto los va a acercar a que ustedes se conozcan a ustedes mismos. Los que al final van a tener mayor ventaja son ustedes más que nosotros los reclutadores. Bien. También hay una duda que pregunta Florencia Damo, que es si el video se ve, te lo pide el reclutador. Calculo que hará referencia a, bueno, ciertas ocasiones donde no te lo piden, pero lo tenés, si de todas formas lo hace llegar. Yo siempre haría llegar toda la mayor cantidad de información, ¿sí? Para que quede como adicional y si el reclutador ya quiere ir conociéndome más, lo puede hacer. Y hay muchas empresas que hoy se están manejando únicamente con video CV, que viene a ser como el primer filtro, ¿sí? O sea, más allá del currículum en papel. Hoy el video CV ya está actuando como primer filtro en muchas empresas, donde se pide directamente esto. Así que nunca está de más tenerlo preparado y además, como les digo, esto de empezar a animarse a hablar un poquito sobre ustedes, sobre lo que hacen bien y sobre lo que esperan de un trabajo, porque creo que ahí es donde está un poco la magia, ¿no? Que muchas veces mucha gente me dice, estoy cansada de que no me llamen, no me entrevisten. Digo, son oportunidades donde uno puede mostrar mucho más de uno mismo. Bien.
una pregunta acá de Verónica que sale un poco de lo que venimos hablando y te pide un consejo para aquellos que se encuentran arriba de los 40 años y están en el mundo laboral y en la búsqueda laboral, entiendo también. A ver, yo creo que cuando uno tiene 40 años, primero hay que romper un poco este mito de que las empresas cuando tenés esa edad no te reclutan. Yo la verdad que durante 3 años trabajé en una empresa en donde buscaba ese tipo de edad y perfiles porque me parecían súper sólidos. Entiendo obviamente que hay empresas y hay perfiles que a veces son más adecuados unos que otros, pero digo, hay un tema de la edad de que me parece que también hay está como un poco sobreexagerado. Hay muchas empresas que buscan perfiles de esa edad. Fíjense que hay avisos que ya no están teniendo el tema de la edad, otros obviamente sí, porque de nuevo, ¿no? El mercado es súper mixto, tenemos todas las generaciones habidas y por haber, y ahí también invitarlos a los que por ahí ya tengan esa edad a pensar si realmente quieren tener un trabajo en una empresa o si también les gustaría emprender algo, ¿no? O sea que cuando uno tiene esa edad no es que se cierran todas las puertas, tiene que ver mucho con la capacidad nuestra de reinventarnos y también de ver con qué nos sentimos cómodos. Esto es lo mismo que me preguntan muchas mujeres que me dicen, por ahí en una entrevista me preguntaron si quiero ser mamá o cómo haría con mis hijos, de nuevo, ver si uno se siente cómodo en esas empresas cuando hay ese tipo de indagaciones y que hay un montón más de mercado, que no se queden con el no, con que no se puede, con que ya no hay trabajo para esa gente de esa edad, porque eso es una creencia limitante. Bien, a ver si tenemos alguna pregunta más. Ay, ¿Caro, estás perdón, ahí? estaba hablando muteada, perdón, estaba Ay, no diciendo pasa que hay muchos nada, me apareció. agradecimientos. Hay muchos agradecimientos y no me quiero perder en el medio ninguna pregunta. Eh, ¿Cómo podría destacar que por más de no tener la experiencia en el sector que querés ingresar, por más de que tengas bastante experiencia en otras áreas y estás estudiando algo en relación? Nos pregunta Justina. No sé si se entendió bien. La pregunta Sí, básicamente tiene sí. experiencia en un área en la que distinta a la que se quiere empezar a desarrollar. Bueno, siempre que pasa esto, que tenemos una experiencia diferente a donde queremos desarrollarnos, tenemos que evaluar cuánto me falta para llegar a ese puesto. O sea, voy a volver a mirar el descriptivo de puesto y voy a decir, bueno, me piden de 6 meses a un año haciendo esta tarea. Si en la empresa en la que trabajo no me dan la posibilidad de hacer esa tarea, ¿cómo la puedo adquirir? ¿La puedo adquirir en un plano más informal? ¿La puedo adquirir emprendiendo? ¿La puedo adquirir mediante algún curso, mediante alguna práctica profesional, mediante alguna pasantía? Yo creo que es empezar a evaluar esas alternativas y ver si puedo ir llegando hacia esa experiencia más concreta que necesito en mi CV y que el reclutador va a validar conmigo cuando me esté entrevistando. Bien. Y acá por último tenemos la pregunta de Fiorella, que resulta muy interesante, que es si es importante tener un video presentación en inglés si queremos captar puestos de trabajo en otros países. Excelente pregunta de Fiorella y te va a sumar muchísimo hacer un video CV en inglés. No es una herramienta que se pida tanto en los Estados Unidos o en países de habla inglesa, debo ser honesta con esto. Sí se está usando más en Latinoamérica, pero voy a decirte para qué te puede servir y es para tener entrevistas netamente en inglés. Cuando estamos en proyectos donde se usa mucho el inglés, probablemente haya una entrevista en español y 2 en inglés, seguro, o 3. Son de hacer procesos de entrevistas más largos y el tema de poder mantener la conversación durante tanto tiempo, hilando ideas, conectores, ¿no? Y donde yo quiero obviamente dejar plasmado todo lo que sé hacer en inglés, es un súper desafío, así que el video CV te va a servir muchísimo para esclarecer lo que vas a querer comunicarle a esas personas. Genial. Bueno, y esas fueron todas las preguntas hasta el momento. También hubo algunas consultas sobre la presentación que acabamos de ver. La presentación se la vamos a estar compartiendo en el transcurso de hoy y mañana por mail, junto a un certificado por haber participado del seminario. Y también en unos días va a estar subido el seminario a nuestras redes sociales para que puedan reverlo e incluso si quieren compartirlo con amigos o familiares que no lo hayan podido ver, van a poder hacerlo. Sofi, muchísimas gracias por el seminario, súper clara como siempre. Y los invitamos a todos, a los que se encuentran en la búsqueda laboral, a cargar el CV y animarse a cargar el video presentación en Boomerang, Laboro, Multitrabajos, Concerta. Y les deseamos muchos éxitos en la búsqueda laboral. Que tengan una Totalmente. buena tarde. Sofi, Muchas no sé si gracias, querés agregar Caro. algo más.
y si no, ya se agradecerte mucho a vos, a Boomerang y a todo el equipo por la invitación. Y bueno, les mando un beso enorme y bueno, adelante con el video currículum y anímense a grabarlo. Les mando un abrazo a todos.